Ciudades y regiones inconquistables. A lo largo de la historia han habido varios lugares o varias ciudades que nunca ningún pueblo extranjero pudo llegar a obtenerlas. Esto es algo muy importante en la historia. ¿Y por qué es importante para las relaciones internacionales? Porque realmente la historia hay que conocerla para así prepararse para el futuro. Algo que a Hitler en la Segunda Guerra Mundial no le sirvió muy bien. Hizo un poco de caso omiso a la historia. Esto puede cambiar el rumbo de un conflicto bélico que básicamente son muy importantes para lo que son las relaciones internacionales y para el mundo. Así que hoy es un nuevo podcast. Mi nombre es Juan Cruz Cadorsi. Hoy estoy acá con un nuevo compañero. Quienes ya hayan escuchado desde el año pasado los podcasts lo pueden conocer. Desde que estamos aquí en esta nueva modalidad con video podcast, no lo deben de haber visto porque es la primera vez que estás. Sí. Presentate. Juan González, soy miembro de PP también, como bien le dijo JC. Estuve en un par de podcasts el año pasado y bueno, estudiamos como JC Relaciones Internacionales también. Bien. Bueno, vamos con la intro y comenzamos. Bien, ¿qué te parece si empezamos por lo más antiguo y vamos con la historia, con el pasar de los años? Y Constantinopla es un buen lugar para arrancar. Sí, Constantinopla. ¿Qué es esta ciudad? ¿Y qué ciudad? Capital de el viejo, lo último que quedó del Imperio Romano de Oriente, hasta que después la tomaron los otomanos. Incluso cuando la toman los otomanos es un cambio de paradigma, digamos, a nivel de historia para algunos. Es un cambio de rumbo a la Edad Media, Edad Moderna, digo, Edad Media, Edad Moderna. Y bueno. Pero no te me adelantes. Esta ciudad fue fundada por el Imperio Romano en el año 324, perdón. Por los romanos ese año, porque antes estaba Bizancio, que era de los griegos, y estaba... Bien, pero allí fue cuando se instaló como capital del Imperio Romano de Oriente. Soportó varios asedios y varios intentos de arrebatarla a los romanos, tanto de rusos, de árabes, de muchos pueblos, pero que gracias a sus murallas nunca pudieron sucumbir por dos motivos. En principal, las murallas, las cuales contaban en una primera instancia con unas grandes fortificaciones que luego fueron reforzadas, por así decirlo. Se hizo otra pared de murallas. Eran dos murallas con fosas, empalizadas. Y no requerían de tantos soldados para proteger la ciudad. Sí. Esto junto con las grandes, ¿cómo se dice? Tenía grandes depósitos de agua la ciudad, que permitían que durante los asedios no faltara el agua, que es un recurso tan esencial para una ciudad de este tamaño. Entonces hizo que recién 1000 años más tarde esta ciudad cayera, cuando básicamente hubieron nuevos inventos como fueron los cañones. Los cañones fue lo que derrumbó la vieja Constantinopla. Y bueno, después de que lo tomaron los otomanos, está también ahí la prueba, nunca la llegaron a tomar. O sea, Constantinopla cayó cuando cayó el Imperio Otomano y fue recién pasada la Primera Guerra Mundial, que ya venía cayendo desde que estabas peleando con los rusos después de Crimea. Y bueno, por esto Constantinopla merece un lugar en este podcast de ciudades y regiones inconquistables, porque realmente en estos tiempos que vivió 1000 años, aguantar 1000 años no es poco. Aguantar 1000 años es un hito verdaderamente importante. Y más en esa zona que es la división de Europa y Asia.
como si fuera poco estratégicamente. No, y pasa por el medio de un nexo comercial que une Asia y Europa también. Como te digo, sí. Entonces, bien. Si querés, nos vamos adelantando. ¿A dónde te querés ir? Mira, si vamos un poco más a lo moderno, si se quiere, tenés bastante más también. A nivel Segunda Guerra Mundial, Moscú, clarísimo. Moscú era... Incluso antes de Segunda Guerra Mundial, tenés las guerras napoleónicas. Como decía JC, no podés planear el presente sin obviar el pasado, y fue lo que le faltó a Hitler ahí, porque 100 años y pico antes, Napoleón quiso tomar Moscú y no llegó tampoco. A Napoleón también le pasó en otros lugares lo Sí. mismo. Pero básicamente el invierno ruso es lo que impidió que tanto Napoleón como Hitler llegaran a conquistar la ciudad de Moscú. No solo el invierno ruso, también tenés las tácticas que usaron los rusos, que hicieron lo mismo que varios hicieron un repliegue clásico, tierra quemada. Si tenés que hacer un repliegue a gran escala, todos los ejércitos toda la vida van a hacer tierra quemada. Mismo acá en Uruguay, cuando cayeron los portugueses, Artigas y todo lo que fue el éxodo, es también una táctica de tierra quemada y irse para otro lado básicamente, y ahí se fueron todos a Moscú. Tenían toda la reserva ahí los soviéticos y nunca cayó. Claro, no dejando recursos para que quienes tratan de invadir la zona o la región puedan comer o puedan... Sí, hacer cualquier cosa. además de que obviamente el terreno lo dejás inutilizable, y mismo también fue parte de eso lo que evitó todo un tránsito, digamos, fluido de recursos entre lo que eran las tropas de la Wehrmacht. Bien. Y por otro lado, vos querías nombrar, también me imagino con esto, el tema, antes de ir a otros lugares fuera de Europa, querías hablar de Inglaterra. Inglaterra, Gran Bretaña, vamos a decir, el conjunto de las islas. Salvo aquellas invasiones, digamos, de vikingos en los 1200, los 900, no Sí, ahí recuerdo. no tuvieron mucho que hacer. Ahí no tenía mucho que hacer. También tenías el contexto de que era una isla que estaba totalmente fragmentada y no tenía la unidad, digamos, que tiene Gran Bretaña hoy en día. Pero bueno, obviando eso, estuvo en guerra con España y los derrotaron en Trafalgar. Nunca llegaron a entrar a las tierras inglesas. También Napoleón tampoco llegó a entrar. También tenés el pro de lo que era la Royal Navy, que por muchos años y hasta el día de hoy más o menos viene siendo de las navales más fuertes del mundo. Tema también para otro podcast si se quiere. Y bueno, mismo lo que fue la batalla de Inglaterra, dentro de la Segunda Guerra Mundial, donde bueno, la Royal Air Force defendió todo lo que era las costas de Dover y eso de la invasión de los alemanes, y básicamente diezmaron a la Luftwaffe. Les sirvió para que justamente no haya una invasión anfibia dentro de lo que era Inglaterra, que también la gente estaba ya dispuesta a defender a palos y piedras más o menos. Sí, es por esto que, como al igual vamos a ver un poco más adelante con Japón, como las fuerzas, el ejército alemán en este caso, no se vio imposibilitado de acceder al territorio británico, decidieron hacer un bombardeo aéreo para tratar de que se rindieran o que hubiesen revueltas internas. E incluso así, con el tema de los bombardeos y eso, los ingleses llegaron a desarrollar bien lo que era el radar, que fue sin duda de los inventos militares más importantes, incluso tiene uso civil hoy en día, de los inventos más importantes quizá del último siglo. Y bueno. Al principio los alemanes aparte no sabían no cómo descubrían que estaban, o sea, ustedes se tienen que poner la imaginación esto. Hay un largo camino para llegar desde el continente europeo hasta la isla británica. Sí, del Canal de la Mancha, el norte de Francia hasta el sur de Inglaterra. Entonces ya cuando los aviones alemanes estaban en el aire, algo que hoy quizás es decir, bueno, entro a Flight Radar y me fijo dónde están los aviones.
En ese momento no era tan así y De hecho, fueron los ingleses que lo inventaron con el Fighter Control, creo que era que se llamaba, o Flight Command. entonces con este sistema de antenas que enviaban una señal y cuando eran rebotadas, encontraban que venían bastantes aviones y así podían desplegar sus fuerzas hecho, aéreas para responder o evacuar una zona. Sí, no, de hecho, incluso te digo, la otra vez estaba mirando un documental justamente de la batalla de Inglaterra, que hace, como quien dice, aniversario ahora por este mes, cuando arrancó. Y no, realmente era, a nivel de innovación, digamos, tecnológica, fue una locura la invención del radar en ese tiempo. Que a nivel de que incluso podían detectar cuántos eran los aviones que venían, los tipos de aviones, y en base así desplegar, digamos, lo que era a la Royal Air Force. Si eran cazas, mandaban Spitfire; si eran bombarderos, mandaban a los Hurricane, y ahí diezmaban a los alemanes. Esto también se puede ver muy interesante, está muy bueno en Apocalipsis, Segunda Guerra Mundial, y también en Segunda Guerra Mundial a todo color. Dos series que están muy buenas. Sí. Y que hablan las dos de... Y de hecho, el documental que estaba mirando, son varias partes, son medio largo, pero está en YouTube, y creo que era Timeline, el canal que se llamaba, es un canal de historia británico, está muy bueno, muy recomendado. Bien. Quizá ahora podemos salir un poco de Europa, ir para el lado de Asia. Ya estuvimos en Constantinopla, en el medio de Asia y Europa. Hablamos de Europa. Y nos podemos ir. Quizá para otro momento dejamos el caso de Suiza, que es un caso que es para un podcast entero. Un podcast aparte. Por eso no lo vamos a tocar hoy. Y nos vamos para el lado de Asia. En Asia tenemos varios casos bastante importantes. Pesado. Y capaz que el más clásico, te diría, es Afganistán. Afganistán tiene muchos factores por los que puede ser el caso, digamos, más común, digamos, dentro de Asia. Pero sí, soportó en el siglo XIX una invasión de la principal potencia de la época, que era Reino Unido. También soportó una invasión de Rusia, la Rusia imperial, no confundir con la Unión Soviética. Obviamente después le cayó la invasión soviética, que fue un desastre a nivel militar y fue de las cosas que vaticinó la caída de la URSS. Y bueno, también tenés la invasión de Estados Unidos, que nunca llegó a conquistar formalmente como se conoce a lo que era Afganistán. Y de hecho, hoy por hoy, si bien siguen habiendo tropas, sí, las están retirando. Y incluso es bastante debatible. Es uno de los grandes debes de las administraciones anteriores de Estados Unidos. De las administraciones y de las fuerzas armadas y ejército de Estados Unidos también. Fue muy cuestionado. Sí, no lo llegan a tomar como un Vietnam 2.0, como si se quisiera. Pero sí ha sido bastante debatible. Y que de hecho es más o menos lo mismo que le hicieron a la Unión Soviética. Claro, ya no es por... También hay implicaciones geográficas como pudimos ver, o climatológicas como pudimos ver en los casos anteriores, pero también acá podemos ver una idiosincrasia del pueblo, sí, quien no ha sucumbido nunca. No. Y se mostraron muy reacios de hecho, verse de esta forma. De hecho también en gran parte eso de que sea el pueblo mismo el que levanta las armas y repele las invasiones, es algo que ha tenido bastante que ver. Y por ejemplo, las dos grandes potencias del siglo pasado, como Estados Unidos y la URSS, a las dos le ganaron de la misma forma, que es no le vas a ganar obviamente en combate abierto, una guerra convencional, sino que vas a tener que... Lo que te va a salvar como país van a ser los grupos armados quizás informales, como fue en el caso de la URSS, los mujahidines, que también, conociendo y estando ya adaptados a lo que es la geografía de Afganistán, que tenés alturas de hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, tenés unas zonas montañosas saladas, complicaron bastante la caída del país. Y que bueno, mismo dentro de lo que es Estados Unidos, ya en el marco de las guerras contra el terrorismo, etc., también le pelean de la misma forma, y ahí está el éxito
que nunca tuvo Estados Unidos dentro de la zona. Sí, es muy difícil cuando un ejército organizado se enfrenta a un ejército desorganizado. Porque el combate de guerrilla ante un ejército bastante organizado es siempre lo que se ha debatido que es muy difícil de contrarrestar. Sí, que mismo incluso a nivel combate de guerrillas es lo que ha perjudicado a grandes países. A la URSS no solo se le complicó ahí en Afganistán, volvemos a Europa, el ejército finlandés, en lo que fue las guerras del invierno también, operó a nivel guerra de guerrillas y nunca le pudieron entrar bien los soviéticos. Tenían incluso que ver tácticas de dejar pasar a los soviéticos y embolsarlos por atrás y de ahí los eliminaba a todos. Bien, seguimos en Asia. Querías ir a Vietnam vos. Vietnam para mí es de los también peso pesado casi al nivel de Afganistán. Históricamente las viejas civilizaciones vietnamitas soportaban invasiones de los mongoles que nunca llegaron a penetrar en Vietnam, fueron repelidos bien. Y bueno, cuando cayó la invasión de Francia, lo que después pasó a llamarse Indochina, también estuvieron 30 años para conquistar Vietnam, una potencia, digamos, como era la Francia colonial, ¿no? Pasado después el tema de Indochina, cuando se empieza, pasado después Segunda Guerra, obviamente empiezan ahí movimientos más independentistas, ya con una Francia un poco debilitada, y bueno, con la legión extranjera preocupándose más que nada en África. Los movimientos, digamos, de independencia de Vietnam comienzan ahí un poco a sacar a los franceses, básicamente. Y bueno, incluso los repelen sin problema alguno. Y obviando gran parte de eso también, de vuelta ahí pecaron los estadounidenses de no conocer al enemigo y no conocer la historia del mismo. Gran parte del fracaso estadounidense se debe a que cometieron casi que los mismos errores que sacaron a los franceses de Vietnam. Sí, acá vemos en todos estos casos cómo la historia tiene un peso muy importante cuando siguen los mismos pasos que lo que hizo el anterior y caen de vuelta. Sí. Porque es casi inentendible cómo vuelven a hacer lo mismo. Y no mencionamos también que Vietnam mismo invadió Camboya, que estaba apoyada por la China ya comunista. Y bueno, ante la invasión de Camboya, China lanza un ataque a lo que era Vietnam del norte. Y bueno, los vietnamitas lo supieron repeler. Quedó en un stalemate, ¿no? O digamos se muere ahí, empieza tipo una guerra, digamos, de trincheras casi. Y hasta que los chinos repliegan porque no podían entrarle. Y sí, acá en el caso de Vietnam igual también nos encontramos, además de ser también, como en el caso de Afganistán, una población bastante aguerrida con la causa, nos encontramos con una selva muy tupida. Muy tupida. Y muy difícil de entrar. Y sobre todo en lo psicológico, lo que hicieron sobre todo con los americanos, sí, fue muy salado. Hay videos muy interesantes de los métodos que tenían, de las trampas que hacían, sí, en la selva. De repente iba un grupo de soldados de Estados Unidos en el medio de la selva y podías pasarle cualquier cosa, desde que te caiga un tronco con troncos en punta que te atravesaba, o caer en una fosa también con troncos en punta que quedabas clavado ahí. Y sí, no, métodos muy sanguinarios. Y considerar que hasta el día de hoy, de las regiones más tienen más minas activas en el mundo actualmente, justamente es la frontera de Vietnam, Laos, Camboya, esa zona por ahí. Está toda, sigue estando minada hasta el día de hoy, así que imagínate lo que pasaban las tropas que estaban por la jungla, que también, de vuelta, varias minas y cosas de las que ya estaban en la jungla eran puestas por los vietnamitas para pelear contra los franceses, y bueno, pero terminaron reventando a los americanos bastantes años después. Y bueno, esto también llevó a que, para intentar vencer a los que defendían, sobre todo Estados Unidos, buscó métodos quizás más cuestionables, como fueron el napalm en su momento. Sí. Y
el fósforo blanco. El también. fósforo blanco, que hasta el día de hoy lo siguen usando, es bastante polémico el tema fósforo blanco. Podría ser un podcast aparte incluso, porque a día de hoy no lo han sacado del ejército porque en teoría lo utilizan como iluminación. Está prohibido el utilizar fósforo blanco contra la población o Para contra enemigos, contra humanos. Sí. Está prohibido el uso, pero se utiliza para iluminar los cielos. Básicamente, para que no En la sepa lo noche. que es el fósforo blanco, es un gas. Básicamente cuando entra en contacto con la piel humana te quema todo, literalmente, y no deja de quemarte. Pero también es un elemento que, como decíamos, en la noche permite que En teoría ese es el uso se vea. oficial, pero es debatible. Y bueno, Hay un episodio muy interesante en el documental ¿cómo se llama? Forrest Gump. Sí. Donde se encuentra Forrest Gump en la guerra en Vietnam, se encuentra con su amigo Bubba. Y bueno, es muy interesante lo que allí pasa. Básicamente está en medio de un bombardeo. Y bueno, si querés ya vámonos más para el oeste. No, para el este, Para perdón. el este. Y nos vamos a Japón. Japón. ¿O querés ir a otro antes? No, yo realmente a nivel Japón se puede dividir en dos partes. Todo lo que eran las islas, digamos, aledañas a Japón, Okinawa, por ejemplo, Guadalcanal, etc. Y después tenés Japón principal, mainland, vamos a decirle. También en las pruebas está Japón, la isla principal de Japón nunca fue atacada, ni siquiera por los mongoles, si bien llegaron a Invadida. Atacada sí, después tenés todo el tema del viento divino que supuestamente hundió la flota mongola en aquellas invasiones. Pero sí, a Japón, isla principal, nunca le llegaron a desembarcar tropas. Y bueno, que fue una también de las grandes polémicas, o si se quiere, que llevó al uso de las armas nucleares en Segunda Guerra. Bien, ya como se veían ver, tanto por la historia como por la resistencia que se veía en la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra del Pacífico, al verse imposibilitada casi el avance, porque iban isla tras isla, Metro por metro. los estadounidenses, Era metro a metro, más que isla por isla. sí, intentando avanzar, y se veía casi imposibilitado. La única opción que vieron, cuestionable o no, fue comenzar a bombardear la ciudad, la capital Sí. y las ciudades importantes. Mismo igual los bombardeos a Tokio datan desde ya el 43. Por ejemplo, después, básicamente, a nivel respuesta inmediata de lo que fue el bombardeo a Pearl Harbor, etc. Los americanos mandaron varios B-25, que eran bombarderos gunships casi. Los mandaron a bombardear Japón y bien, misión cumplida, bombardearon Tokio. Más que nada lo que era mostrarle a Japón que estaba en el alcance de Estados Unidos. Ahora, nunca llegaron a invadirlo. También se estimaba el cálculo, había un plan de ataque, estaba dividido en dos fases. Pero básicamente el plan de ataque, más o menos, iba a alargar la guerra hasta el 47. Iba a ser una guerra prácticamente de 10 años ya. Que había arrancado, imagínate, en el 39, seguir una guerra mundial 10 años más era insostenible para cualquier parte. Y que estimaban aproximadamente cerca de 400.000 bajas al mes para los americanos en lo que era Japón principal, y mismo también para los japoneses, que tenían entre el ejército y la población civil, tenían una defensa de 30 millones de personas, 35 millones de personas contra lo que era la fuerza conjunta de Estados Unidos, Inglaterra, que iban a atacar ahí, que eran de 6 millones. Y bueno, también tenías a los soviéticos en la Manchuria, que fue parte también de lo que llevó a la rendición japonesa finalmente. Pero realmente una invasión a Japón principal, no se sabe en qué habría quedado. Lo seguro es que iba a ser una masacre, que de hecho también Estados Unidos se rehusó un poco, está un poco reacio a hacer esta invasión, porque justamente la última isla que tomaron antes de planear la invasión a Japón principal fue Okinawa, y de hecho fue de las peleas más sangrientas de la guerra.
Y nada, realmente hay una serie que está muy bien plasmada, lo que era el frente oriental, digamos que era The Pacific. No me la spoileé todavía el final, que todavía no la terminé. No sé cómo termina. Es una muy buena serie, pero realmente vos ves cómo retrata muy bien lo que era la violencia, digamos, en ese frente, sí. Y es muy fuerte, pero está súper buena, la recomiendo bastante. Sí. Y como decíamos, nunca llegaron por este método a invadir la isla. Aparte tenemos que recordar otra cosa que es... Japón es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Sí, eso, y también las creencias del japonés que prefiere el morir. El bullido. Sí, y por su honor y por el de su familia. Antes que... Y en ese tiempo también el emperador, hoy por hoy el tema del bullido es un poco más, ha cambiado un poco, se ha modernizado, si se quiere, a lo que era en aquella época, pero sí, lo que es el tema del bullido, del respeto, digamos, del amor propio, si se quiere decirlo también, fue lo que en sí llevó a Japón a sobrevivir tantas invasiones. A ver, como también lo que eran los mongoles, de vuelta en los tiempos feudales, que eran de las principales potencias militares, que, a ver, en Asia continental está bastante visto a lo que podían llegar los mongoles, y los japoneses supieron doblegarlos bien. Sí, y si te parece por acá, no sé si querés hablar de algún otro caso, pero más o menos... ¿Algún otro caso bastante más moderno? Casos puntuales, pero que no son tan... quizás que se han visto reiteradas veces en la historia como estos que nombramos. Sí, como te digo, más moderno, lo más moderno quizá hoy por hoy, Israel. Israel es el caso, pero exacto, de una potencia que no sé si decir potencia, pero que se ha podido enfrentar a numerosos rivales. Y mismo a nivel geopolítico, Israel es un estado complicado, literalmente es un estado que está rodeado de enemigos prácticamente, y que esos enemigos han intentado invadirlo repetidas veces, y que no le han llegado a durar más de un año en guerra. Incluso el que menos le llegó a durar a Israel en un combate le duró 6 días. Y sí, la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días y es un triunfo político de Israel increíble. O sea, el contraataque que lanza, o sea, no hay mejor defensa que un buen ataque, dijo Israel, y tomar lo que es la península del Sinaí, entregársela a Egipto, que era el Big Daddy de la Liga Árabe, y a cambio de reconocimiento como Estado. O sea, es increíble realmente. Y mismo a lo que fue la guerra del Yom Kippur en los 70, que atacan a Israel en Yom Kippur, y que en unos meses estaba con el Cairo a tiro y otras ciudades más, las tenía ahí nomás, las pudo haber conquistado, pero justamente llegó a un acuerdo de paz, ¿no? Claro. Y bueno, mismo después tenés todo el tema de la Mossad y las operaciones que tienen de inteligencia en otros países, que es gran parte lo que le asegura la supervivencia de Israel. Que bueno, ahora hay tema aparte, te diría. Ahora hay todo un tema con el sistema de Pegasus, ¿no? ¿Pegasus que se llama? Creo el sistema de espionaje digital. Si no me equivoco se llama así. Y hace poco saltó todo un tema bastante mediático, por así decirlo. Si no me equivoco se llamaba así, o era un nombre similar. Sí. Pero a lo largo de la historia han habido temas de estos de espionaje o de seguridad, digamos, que han involucrado a la Mossad. A ver, el encarcelamiento acá de Eichmann, cuando lo sacan los agentes de la Mossad de Argentina, lo más cercano acá a nosotros, es clarísimo también. O sea, claro. Ese nivel de operar fuera digamos, de tu continente es increíble, y realmente es algo que pocos para países... un estado aparte nuevo. Sí, que se creó en el 49, 48. Ese nivel de injerencia, si se quiere, y de poder operar fuera de tus fronteras es realmente increíble, y creo que no tiene digamos, un par comparable, o exceptuando obviamente lo que son las potencias como por ahí Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, la URSS, o en parte China hoy por hoy. Hoy, ¿cuál crees que puede ser, ya terminando esto y ya cerrando, cuál crees que puede ser el próximo conflicto similar a los que nombramos? Esperemos que ninguno. Ojalá ninguno. Pero ninguno. Sabemos cómo es el mundo y cómo son las relaciones internacionales.
Es que a nivel, hoy por hoy, con lo que son las defensas actuales, pensar en una guerra convencional, como, no sé, la Segunda Guerra Mundial fue la primera guerra, las guerras napoleónicas, es muy complicado. No, hoy creo que estamos también en un periodo bisagra, porque además estamos viendo tecnologías donde tampoco están llevando, o sea, sobre todo las potencias están comenzando a dejar de llevar a las personas el conflicto y empiezan a llevar drones o bombardeos a larga distancia. Es como te digo, eso, lo más cercano, por ejemplo, lo vimos hace unos meses, Azerbaiyán y Armenia. Todos veían seguramente los videos de drones de una parte disparándole a la otra, y realmente es una deshumanización, si se quiere, de la guerra, que es salado y realmente complica mucho el tema de un conflicto actualmente. O sea, obviamente hoy por hoy con estas tecnologías, Estados Unidos es impenetrable, China es impenetrable, Rusia incluso después de lo que fue la caída de la URSS, hoy por hoy está retomando fuerza y también militarmente hoy por hoy no le podés entrar. Pero sí, es bastante complicado y por hoy ver una invasión formalmente como en cualquier otro siglo. Hoy por hoy es muy complicado verla. La guerra del Golfo hoy por hoy, en los 90, debe ser lo más cercano, digamos, a una conquista formal de un territorio extranjero. O sea, que ahí todo lo que fue la coalición de estados que le cayó a Irak, pero como te digo, es un caso aparte, que fue una guerra también formal, y hoy por hoy te muestra también lo que es el poderío militar y tecnológico hoy en día. Te hacen casi imposible. Primero, si sos un país, digamos, chico en teoría, o que no tiene obviamente una potencia, digamos, no es una potencia, es casi imposible, primero, que sobrevivas a una invasión así, como Estado o digamos como gobierno, si quieres. No, y ahí ya también creo que caes en más temas geográficos, porque si vivís en un país como el nuestro, como en Uruguay, que no tenés zonas montañosas, no tenés grandes selvas donde ocultarte, sí. Fuiste. El tema también es que obviamente los ejércitos se tienen que modernizar siempre, seas un país totalmente neutral como Suiza, por ejemplo, que tiene también un ejército bastante modernizado. Siempre tenés que modernizarlo, porque es lo que te evita al fin y al cabo tener bajas innecesarias. O sea, si bien obviamente también un ejército actualizado, digamos, te va a servir como arma disuasiva una invasión, también en caso de que la sufras es lo que te va a asegurar también que vas a tener menos bajas. O sea, por ejemplo, si Corea del Sur hoy por hoy, que tiene un nivel tecnológico y de desarrollo en su ejército increíble, fuera atacada, digamos, por Corea del Norte, imposible que pase. Como te digo, no va a tener casi bajas, porque en todo lo que es ese nivel tecnológico que tiene, es lo que te evita, digamos, el tener bajas. Es también una polémica, digamos, de deshumanización, si se quiere, de la guerra. De vuelta, todo el tema de los drones en la guerra el conflicto que hubo entre Azerbaiyán y Armenia lo dejó muy claro también. Es bastante complicado. Y hoy por hoy también, en cuanto a lo que es la tecnología en la aviación militar solo, te puede cambiar una guerra. Como mismo fue de vuelta en la guerra del Golfo. La guerra del Golfo, el 90% capaz de las victorias estratégicas fueron gracias a lo que fue el apoyo aéreo por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que tenían aviones que no tenían par. Claro. Por ejemplo, el F-14 en aquellos tiempos, y no tenían igual. Por más que tenga los cazas MiG viejos soviéticos, la superioridad es muy abrumadora. Que también fue lo que salvó, por ejemplo, en casos de invasiones, fue lo que salvó a Vietnam. Vietnam se supo manejar bien con los MiG-21, cazando a los F-4, digamos que eran los últimos cazas estadounidenses. Y volviendo a Inglaterra con la superioridad aérea fue lo que hizo que no pueda penetrarle los alemanes, cuando dos Spitfires británicos le ganaban a los Bf-109 y Focke-Wulf de los alemanes. Sí, igual en el caso después estuvo el V2, el V1 y el V2 que de hecho el V1 llegó
a los ingleses a planear, digamos, un nuevo tipo de caza, que eran los cazas a reacción, y de ahí salió el Gloster Meteor, que fue el primer estos avances siempre hacen que la tecnología bélica evolucione. Sí. Para defender y para atacar. Y básicamente los mandaban a los jets, los primeros jets de los británicos los mandaron a interceptar a los misiles que tenían los alemanes. Salvo después los alemanes sí los utilizaron para superioridad aérea, pero los británicos los usaron para defender, digamos, el país. Y bien, con esto ya culminamos este podcast. Queríamos resaltar estos casos de, como dijimos en un principio, de determinadas regiones, ciudades o estados, países que nunca pudieron ser invadidos. Hay otros ejemplos también. Que, como decíamos, es importante para no volver a cometer los mismos errores. Y también queremos resaltar que, bueno, que esto no es incitación a la violencia, ni incitación a los conflictos bélicos. Conocimiento histórico es más que nada. Es conocer la historia porque realmente son temas importantes. Quien desee escuchar este podcast o compartirlo, como siempre, está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Podcast, Google Podcast. Y con esto cerramos. Fue un gusto tenerte a vos, soy Juancho. Un gusto, JC. La próxima semana, quizá no, la próxima semana vamos a grabar con Gonzalo de vuelta, pero cuando quieras, sos bienvenido nuevamente. Bueno, querido, estamos a la zona de cualquier cosa. Bueno, un saludo y hasta la próxima. Bueno.